Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es una gran bendición tener esta oportunidad que el Señor nos da para compartir con ustedes un mensaje de las Sagradas Escrituras. Y tengo clara convicción que nuestro Padre, al enviar su palabra, al ministrar su consejo en vuestras vidas, su palabra genera vida, fortaleza, salud, sanidad, restauración. El Señor interviene de manera sobrenatural para que vuestros asuntos, vuestras tareas, vuestros proyectos sean respaldados por su mano poderosa. Cada vez que nuestro espíritu, nuestra alma, recibe un mensaje de la palabra, el solo hecho de leer un texto del libro sagrado, dice la Escritura que su palabra es vida. Su palabra es como el fuego. Su palabra es como el agua. Dice que cumple el propósito por el cual Dios envía esa palabra. No vuelve vacía. La palabra llega a lo más profundo de nuestro ser y genera una restauración, genera una transformación en vuestra alma, en vuestro cuerpo. Y esta mañana tengo clara convicción de que Dios hace milagros a favor vuestro. Las peticiones, las necesidades, los anhelos de vuestro corazón son de manera sobrenatural solucionados. Bueno es entonces refugiarse en nuestro Padre. Bueno es refugiarse en su palabra. Como ustedes saben, estamos llevando esta serie de estudios que le hemos puesto en verdad os digo. En el Evangelio de Juan encontramos estas dobles declaraciones, en verdad. Y cuando en la Escritura encontramos dobles declaraciones, debemos de comprender que el Señor nos está hablando a nuestro hombre interior y a nuestro hombre natural, a nuestro hombre exterior. El doble llamado es para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. El mensaje viene del cielo y se hace presente en esta tierra para que el hombre pueda ver con claridad, pueda palpar las maravillas, los milagros, las respuestas que nuestro Padre otorga a sus hijos. Por eso es de suma importancia que como personas estemos conectados en nuestro ser interno a la fuente de poder que es Dios. Y por ende, nuestro ser externo, todo lo que tiene que ver con lo biológico, con la materia, recibirá dosis de respaldo y bendición para que desarrollemos nuestras tareas con resultados favorables. De eso se trata, de que la palabra genere en vuestra vida una ministración especial y que podamos en esta tierra caminar bajo ese dosel, bajo esa cobertura de la palabra. Dice las Sagradas Escrituras que el universo está sostenido por la palabra. Dice también que los cielos y la tierra pasan. Hoy surge algo novedoso, hoy surge algo y se pone de moda, pero al paso del tiempo, lo que fue novedad, ahora ya pasó de moda. Eso es lo que pasa con el mundo de la materia. Pero en el plano espiritual, dice que su palabra no pasa, su palabra permanece, su palabra es eterna. Entonces, cuando usted se alimenta, cuando usted se nutre
de la palabra que es eterna genera en vuestra vida una eternidad maravillosa. Genera en vuestra vida un rejuvenecimiento. Genera en vuestra vida una transformación. Bueno es entonces amar las Sagradas Escrituras. Bueno es entonces prestar atención y poner por obra lo que nos enseña el libro sagrado. Y eso hará entonces que en nuestro caminar nos encontremos con la vida, la alegría, la paz y la verdad. Virtudes que son tan necesarios para que el alma esté tranquila, el alma repose. Líbrenos Dios de las aflicciones, angustias. Que el Señor libre nuestra vida de esas preocupaciones que acosan y que se convierten como espinas en vuestro costado y no permite que el alma descanse. La persona vive un cuadro de ansiedad debido a la falta del alimento espiritual. Pero cuando el hombre y la mujer se refugian en el Dios de la gloria y en su palabra, entonces los linderos de protección se hacen presentes para vosotros. Hoy miraremos esta declaración. En verdad, te digo, hablamos lo que sabemos. Juan capítulo 3, versículo 11. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Si usted se da cuenta, este diálogo sigue presente entre Nicodemo y nuestro Señor Jesús. Dice las Sagradas Escrituras, allá en Juan capítulo 3, versículo 1, que Nicodemo era un hombre prominente entre los judíos. Era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Era un hombre conocedor de la ley. Era un hombre que tenía muy presente los mandamientos, pero le faltaba la luz de la revelación. Y frente a él estaba otro maestro. Estaba el maestro que representa el magisterio celestial. El magisterio que abre los ojos, que envía la luz, que abre el oído, que activa el hablar, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús a esta tierra. Por eso en aquellos milagros en donde Él empleó la saliva, vemos cómo empleó saliva para abrirle los ojos a un ciego, o más bien a dos ciegos. Empleó la saliva para abrirle el oído a un sordo. Empleó la saliva para tocar la lengua del mudo. Porque en el plano espiritual así se encontraba la humanidad. En el plano espiritual así se encontraba el estado en el cual Adán y Eva habían colocado al ser humano. No veían, no oían y no hablaban. En el plano espiritual el oído estaba bloqueado. En el plano espiritual los ojos no veían con claridad el gran amor de nuestro Dios. Y tampoco tenían la habilidad de anunciar y proclamar las virtudes del reino de Dios. Así se encontraba la humanidad. Y por eso cuando este prominente maestro, y fíjese, dice ahí que llegó de noche, tal era el miedo a lo que iban a decir los otros integrantes del Sanedrín. Tal era el miedo que tenían de ir de día. Todas las acciones, todo lo que el hombre hace en esta tierra, se evidencia, se hace presente que hay en la mente y en el corazón. Al ir de noche quiere decir que su estado estaba en tinieblas.
y las tinieblas producen miedo. Las tinieblas son sinónimo de ignorancia. Aparentemente, este maestro tenía mucho conocimiento, pero no estaba viendo con claridad quién estaba frente a él. El diagnóstico que ellos o que el Sanedrín habían tenido, ese diálogo entre ellos, lo revela Nicodemo. Dice, sabemos, así lo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuánto diálogo hubo entre ellos, cuestionando si el Señor Jesús venía de Dios o no? Por eso, en esta declaración, en esta doble declaración, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Aquí el Señor nos está diciendo la importancia de vivir apegados a la instrucción divina, y eso lo profetizó el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. O sea, tienes que basar tu vida, tienes que apegar tu vida al escrito está, y ese escrito está se tiene que evidenciar en un testimonio. Se tiene que evidenciar en la vida de la persona. No podemos hablar y decir algo y nuestro testimonio no lo respalda. Por eso en ocasión el Señor le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos enseña entonces nuestro Señor Jesucristo a apegarnos al escrito está, pero junto con ello, esa palabra tiene que impregnarse en nosotros para que nuestro testimonio sea congruente, coherente con lo que hacemos y decimos. Lo que hablas, lo vives. Lo que testificas se hace una realidad. Por eso el texto que dice, el verbo se hizo carne, es una realidad. La palabra, la presencia divina, al estar dentro de una persona, tiene que manifestarse con un buen testimonio. Esta doble declaración, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nos habla de ese respaldo maravilloso que tiene el Hijo de Dios. Que cuando nos sometemos, nos sujetamos a la palabra, esa palabra entonces hará que nuestro entorno, hará que nuestros proyectos, nuestros sueños y anhelos se hagan realidad, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra cumple un objetivo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? O sea, todo el conocimiento vasto que tenía no alcanzaba a comprenderlo, porque ya el Señor le había hablado otras dos veces, otras dos declaraciones, cuando le dijo, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo, porque eso va a activar tus ojos, dice, el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Se activan los ojos. Y luego le dice, de cierto te digo, es necesario nacer del Espíritu. Entonces puedes entrar, se activan los pies, se activa el caminar, se activa el desarrollo. Y esto decía, ¿cómo puede ser esto? Y hay un texto en el libro sagrado, en 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu, esto lo dice esta traducción, otras traducciones dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Pero en esta traducción explica un poquito mejor y dice, el que no tiene el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede de Dios.
pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso es importante nacer de nuevo y nacer del Espíritu, porque eso hará que tu vida en esta tierra, al alimentarte de la palabra, el Espíritu de Dios te respalda con poder y autoridad y puedas entonces ser una persona que vive lo que está escrito, que degusta los mandamientos, que disfruta las instrucciones. No se te hará complicado poner por obra la palabra, porque el Espíritu de Dios, al estar en ti, te guía a toda verdad, te conduce, se convierte en el piloto de nuestra vida, nos instruye, nos advierte. Cuando hay un peligro, nos detiene. Es importante, amado pueblo de Dios, que no descuidemos la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Eso hará entonces que nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento, pero también nuestra boca sean activados. Por eso el apóstol Juan, allá en la epístola que él escribe en el capítulo 1, versículo 1, lo testifica y dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, fíjese cómo está testificando, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces, hagamos este ejercicio ahí donde usted se encuentra. Dígale al Señor: abre mi oído, Señor, yo quiero oír, yo quiero escuchar atentamente tus instrucciones, quiero comprender lo que tú demandas o pides de mi persona. Y número 2, abre mis ojos, porque quiero ver con claridad tus maravillas, tus promesas, lo que tú has preparado para nuestra vida. Dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Ese es el Evangelio. Oír, ver, contemplar y palpar acerca del verbo de vida. Dice versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Fíjese la visión que tuvo el apóstol Juan cuando en aquel monte de la transfiguración vio cómo el Señor Jesús, su ropa resplandeció, se transfiguró. Él está dando ese testimonio. Dice: la vida se hizo presente, la vida se manifestó. Dice: la hemos visto. ¿Y qué dice? Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, porque a él se le hizo realidad. Él lo vivió, lo palpó, lo vio y lo escuchó. Y tan es así que fue el discípulo. Dice que se recostaba en su pecho, descansaba, tuvo el privilegio, la oportunidad de escuchar el latido de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña en esta preciosa mañana? Que nuestro caminar en el Evangelio no es llenarnos de información la cabeza, llenarnos de información el corazón. No es así. Debemos entender esto, que su palabra, al estar en nosotros, se tiene que ver con un testimonio. Se tiene que ver y contemplar las maravillas de Dios. Se activa el oído. Por eso esa administración de la saliva del primogénito le vino a mostrar a los religiosos de ese tiempo que él era el enviado de Dios, porque a través de su saliva hizo milagros, abriendo los ojos, el oído y la boca de los que estaban imposibilitados.
Entonces, al recibir este mensaje ahora para nosotros, al entender que lo que hablamos, lo que ministramos, debe de ir con un conocimiento y un testimonio. Primera de Corintios 2:12 nos escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, y nos dice: nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo lo que opera o lo que hace el sistema de esta tierra es, dice que genera ceguera, bloqueo a los ojos, bloqueo a la mente, bloqueo a los oídos. Por eso dice, no hemos recibido ese espíritu que te hace ver las cosas tergiversadas. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Así está el mundo, el sistema de este mundo. Cuando alguien se propone hacer algo bueno, lo tachan de que está mal y aplauden al que hace lo malo. Así está el sistema de este mundo. Usted puede revisar los noticieros y vea cómo a los que practican lo malo o hacen lo malo les aplauden. Y el que quiere hacer lo bueno, o el que quiere corregir, o el que quiere transformar, hablan mal de él. Así está el sistema de este mundo. Y entonces el Señor le habla a su pueblo, le habla a su iglesia y le dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. En el momento en que tú naces de nuevo y naces del espíritu, viene el Espíritu de Dios, dice que ese espíritu hará que conozcas lo que Dios te ha otorgado en tus manos. Pero el espíritu del mundo no. El espíritu del mundo enceguece. No hagas esto porque esto te trae consecuencias. Déjame vivir mi vida, dice la gente. Déjame vivir mis propias experiencias. Oye, no te conduzcas de esta manera porque eso va a traer una consecuencia triste para tu vida. Déjame, de algo me tengo que morir. O sea, la gente no entiende, la gente no ve por el sendero que se está conduciendo y ve como que ese sendero es bueno. Dice que hay personas que ven que el camino por el cual se conducen es bueno, pero su final es muerte. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios que abra nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento y también vuestra boca para hablar con propiedad. Entonces dice, no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para que se te revele las cosas gloriosas que Dios te ha otorgado, para que puedas comprender que al estar en esta tierra estás siendo respaldado de manera sobrenatural. No estás solo, no estás sola. Dios te ha dotado de recursos sobrenaturales para que puedas caminar en lo natural. Lo sobrenatural en lo natural, entonces te vuelves extraordinario. Entonces dice el versículo 13, estoy leyendo 1 Corintios 2:13, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Note, aquí está marcando otra diferencia. El espíritu del mundo y sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo. El espíritu del mundo, el espíritu de Dios. Lo que el espíritu del mundo ofrece es bloqueo mental, ceguera espiritual, para que no conozcas.
Y lo que hace el Espíritu de Dios es mostrarte lo que Dios te ha entregado en las manos. Número 3, se hace presente el magisterio o la enseñanza con la sabiduría humana y con la sabiduría que otorga el Espíritu de Dios. Creo que vale la pena estar apegados a la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría humana está vinculada con el abismo. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago. Dice que la sabiduría que viene de abajo, o sea, la sabiduría que opera en el ámbito de la humanidad, que está separado de Dios, dice que es animal, terrenal y diabólica. O sea, la gente se vuelve pilas para lo malo, se vuelve astuta, se vuelve inteligente para la destrucción, para las trampas, para el engaño, para las fascinaciones, para las promesas. Te quieren manipular. Esa es la sabiduría humana, la sabiduría que viene del abismo. Y el Señor nos dice, esta sabiduría que se le otorga a los hijos, que se le otorga al pueblo de Dios, es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que otorga el Espíritu Santo. Y dice que esa sabiduría hace que haya una combinación. 1 Corintios 2:13. Hay una combinación entre pensamientos espirituales y palabras espirituales. O sea que hay una ministración sobrenatural en la persona para que sus pensamientos sean pensamientos de bien, combinándolos con palabras espirituales, palabras que vienen de Dios, y entonces las expresas de manera auténtica, genuina, poderosa. De eso se trata. Nuestro caminar en esta tierra es para que tú ordenes tu entorno con el escrito está, con el poder de la palabra que Dios te ha dado, pero con pensamientos de bien. El universo se ha contaminado con una gran cantidad de maldad y eso ha apagado el amor de muchos porque se ha incrementado la maldad. Pero aquí es donde los hijos de Dios debemos de entrar en acción, atrayendo el cielo a la tierra. Pensamientos espirituales combinándolos con palabras espirituales. Hablando la verdad, hablando el bien, hablando el poder, hablando la salud, la sanidad, y no magnificando la mentira, el terror, no magnificando la enfermedad, no magnificando la miseria, la pobreza. No, el Hijo de Dios tiene en su boca el poder para declarar bendición, para transformar su atmósfera, para transformar su medio ambiente con pensamientos espirituales y combinándolo con palabras espirituales. Por eso el consejo que el Señor le da a los Timoteos, y Timoteo es un código. Timoteo significa el que ama a Dios, el que le sirve a Dios, el que es fiel a Dios, el que degusta estar con Dios. Y creo que usted ama a Dios, le sirve a Dios, usted degusta la presencia de Dios, usted quiere que Dios sea su Padre, usted quiere que Dios sea el que esté a su lado. Ese es el código, Timoteo. ¿Y sabe qué le dice a Timoteo? Esta palabra le dice: persiste en las cosas que has aprendido. O sea que lo que se te enseña no lo tires en saco roto. Lo que se te ha enseñado tienes que guardarlo y tienes que practicarlo. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Aquí hay otro mensaje. Es muy importante.
que lo que tú estés aprendiendo o quien te esté enseñando esté apegado al magisterio celeste. Esté apegado al escrito está. Esté apegado al conocimiento y al testimonio, a la ley y al testimonio. O sea, que esté basado en lo que está escrito, pero también con hechos se vea que se está viviendo acorde y de acuerdo a lo que está plasmado en el libro sagrado. Porque dice que esas sagradas escrituras, dice que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando la palabra la recibes, la valoras, la guardas y la llevas a la práctica, entonces eso activará un lindero, un blindaje, una dimensión de salvación en muchos aspectos en tu vida. Por eso, estar en el camino de nuestro Señor, apegados a la instrucción del cielo, viviendo de acuerdo a los mandamientos que Dios ha establecido, eso hará entonces que tu vida se convierta en un testimonio viviente, en una persona que porta vida. Porque voy a mencionar algunas de las virtudes que otorga la palabra cuando tú permites que se impregne, que esté la palabra en ti. Otorga poder, autoridad, gracia, gloria, luz, limpieza, milagros, respaldo, protección, una infinidad de cosas maravillosas que el Hijo de Dios goza al estar en esta tierra. Y eso las manifiesta el Espíritu de Dios en vuestra vida. Por eso, bueno es vivir apegado a la palabra, al escrito está, y desarrollarlo en vuestra presencia, en vuestro presente. Mire lo siguiente. Hay algunos conocimientos que deben de estar bien grabados y que tú puedes decir, yo sé. Yo sé. El yo sé te va a librar de que manipulen tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El yo sé hará que camines con confianza en esta tierra. El yo sé hará que des el paso con firmeza. Extiendas la mano y puedas servir, puedas trabajar, puedas colaborar, puedas emprender, porque quien capacita, quien respalda tu vida es el alto mando del cielo. Entonces vamos a ver algunos de los conocimientos que debes de tener y que puedas decir, yo hablo lo que conozco. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio. De eso se trata. Que se vea, que se haga realidad en nuestro entorno lo que hablamos. Número 1, Salmo 135, 5. Yo sé, mire lo que dice el rey David, yo sé que el Señor es grande. Yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. ¿Qué está diciendo David? Yo conozco y hablo lo que sé. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio. Entonces, esto debe de traer a nuestra vida nuevamente pedirle al Señor, pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestro oído, que abra nuestro entendimiento y que también nuestra boca sea activada. Porque puede estar sucediéndole a mucha gente que dice ser cristiana, le puede estar sucediendo lo que experimentó el hombre de Dios llamado Job.
Él dijo una ocasión: de oídas te había oído. Yo te conocía de oídas. Yo no había tenido la oportunidad de ver con claridad quién eres tú, amado Dios. Estoy parafraseando esto. De oídas, de lo que decía uno, de lo que decía el otro, de lo que decían, de lo que testificaban los demás. Pero entonces llegó un día en el cual sus ojos se abrieron y entonces él pudo decir: pero ahora mis ojos te ven. Eso es delicioso, eso es maravilloso, amado pueblo de Dios, cuando uno comienza a ver con claridad. Lo que está escrito se materializa. Lo que prometen, te lo cumplen. De eso se trata el Evangelio. De conocer a nuestro Dios, cómo su gran amor, su gran bondad se hacen presentes día tras día. Este es el día que el Señor hizo, me gozaré, me alegraré. Aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y también testifica y dice: ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Cuando uno conoce esto, entonces ves que tienes a un Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y entonces se convierte en tu luz y salvación. Entonces, ¿de qué temeré? ¿O por qué magnificar el temor o los miedos? Si el Dios de la gloria está contigo, si el Todopoderoso está a tu lado. Entonces, bueno es que nosotros le pidamos a Dios esas 3 ministraciones. Abre mi oído, abre mis ojos y abre mi entendimiento, Señor. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo también era un conocedor de la ley, pero no conocía la voz de Dios. Sus ojos no se habían activado al mundo espiritual. Tan es así que cuando el Señor se le presenta en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? No sabía discernir la voz del Señor, no la conocía. Vemos también cómo le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, yo creo en el pensamiento humano, llegó a decir: no, pues yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Sí, pero ese es mi cuerpo. Tienes que abrir los ojos porque yo estoy en ellos. Y entonces de aquí aprendemos, amado pueblo de Dios, que muchas veces los ojos del creyente están con escamas espirituales que se tienen que botar, se tienen que hacer a un lado para que no vivas un evangelio rutinario, un evangelio sin novedad, un evangelio sin milagros. No, el evangelio es el poder de Dios. Entonces tú conoces a tu Padre, conoces al Rey de Reyes y sabes que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero es bueno entonces pedirle a Dios esas 3 ministraciones. Abre mis ojos, Señor, abre mi oído, abre mi entendimiento. Porque de esa manera, entonces, le servirás a Dios. Dice la Escritura que los hijos del sacerdote Elí servían en el templo, pero no conocían a Dios. Y es tiempo, amado pueblo de Dios, que tu vida se convierta en un testimonio vivo. Que lo que hables se vea en tu vida, que lo que declaramos se vea en nuestra persona. Este es uno de los conocimientos. Yo sé que el Señor es grande. 2 Timoteo 1:12, veamos otro conocimiento. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Yo sé.
¿Por qué? Porque se le apareció en el camino y vio la realidad. Dice que la visión que él tuvo, dice que vio una luz más brillante que el sol. Esa es la presencia divina. Y esa voz de ubicación, ese llamado, ese mensaje de una novedad de vida. Por eso él dice, yo sé en quién he creído. Está hablándolo, lo está testificando porque se le hizo una realidad en su vida. Y creo que muchos de ustedes han sido testigos y pueden dar testimonio de las maravillas y de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Porque cuando Dios, nuestro Padre, ministra vuestra vida, vienen cambios, vienen transformaciones, viene edificación, viene el respaldo divino a vuestra vida. Lo testifica el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído. Y dice el versículo 9, dice, nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo. Él tiene un propósito en tu vida y por eso te ha elegido. Dice, la gracia se nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero esa gracia también viene desde la eternidad. Nuestro Señor no anda jugando con el ser humano. Dios tiene preparado cosas especiales para ellos. Dice, ha sido manifestada esta gracia, ha sido manifestado este llamamiento, ha sido manifestado ese propósito con la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esto tenemos que valorarlo, esto tenemos que saberlo, esto tenemos que conocerlo, degustarlo y disfrutarlo. El Señor nos ha redimido, nos ha salvado y ahora nos ha santificado para que proclamemos el poder del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de un Padre que ama al ser humano. Y dice, arrepentíos y convertíos para que vengan a vuestra vida tiempos de refrigerio. ¿Cómo se escuchan las escuelas cuando se toca el timbre del recreo? ¿Cómo se escucha esos salones cuando el timbre suena y dice es tiempo del recreo? ¿Acaso no hay una gran celebración? ¿Por qué? Porque los niños salen a jugar, salen a convivir. Así quiere ver Dios a su pueblo. Pero es necesario arrepentirse y convertirse. Entonces, esa salvación tan grande se hace presente en vuestras vidas. Veamos otro conocimiento. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Aquí está evidenciando la fuerza que tiene nuestra carne. Pero si esa carne la conectamos al Espíritu de Dios, dice Romanos 8:1, dice, por consiguiente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros sujetamos, o más bien conectamos nuestro cuerpo al Espíritu de Dios, las pasiones carnales son dominadas o son derribadas
por el poder del Espíritu de Dios. Las manifestaciones de la carne son extinguidas cuando el Espíritu de Dios se hace presente. Por eso bueno es pedirle al Espíritu de Dios que esté en nosotros, con nosotros y sobre vosotros. Hay un ejemplo en la Escritura, allá en el libro 1 de Samuel, capítulo 10. Dice que el profeta Samuel le habló al rey Saúl y le dijo: Saúl, vas a ir al encuentro donde está la escuela de los profetas. Y en esa dimensión de colegio o de escuela vas a tener una experiencia sobrenatural, porque va a venir sobre ti el Espíritu de Dios. Fíjese qué importante es cuidar con quienes convivimos, qué compañía tenemos, con quienes nos relacionamos. Y dice, vas a encontrarte en esa escuela de profetas y vas a tener una experiencia en donde el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y serás cambiado en otro hombre. Fíjese lo que hace el Espíritu de Dios. Hace una transformación. Dice, y tu manera de hablar va a ser diferente porque vas a comenzar a profetizar. Y eso lo palpó, eso lo experimentó, eso lo vivió el rey Saúl. Pero también el rey Saúl nos enseña, en su vida tuvo ambas experiencias. Una cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, pero otra cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Dice que cuando el Espíritu de Dios se apartó, eso está en 1 Samuel capítulo 15, cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, entonces apareció otro espíritu. Dice, un espíritu malo vino y lo atormentaba. Entonces, de esto tenemos que aprender, amado pueblo de Dios. Saber que nuestra carne, estamos en esta tierra y nuestra carne quiere florecer, quiere manifestarse, quiere pelear, quiere reclamar, quiere meterse en problemas. Pero ahí es donde necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de una persona, dice que esa persona recibe amor, poder y dominio propio. Por eso en un descuido también que tuvo el rey David, cuando comete un grave pecado, él comenzó a sentir en su ser, tanto corporal como su ser interno, el abandono del Espíritu de Dios. Y por eso abre su boca, allá en el Salmo 51, abre su boca con gran clamor y le dice al Padre: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. Se estaba sintiendo débil, estaba sintiendo miedo, ya no había alegría en su corazón, no degustaba sus tiempos, y todo esto porque el Espíritu de Dios se había apartado. Pero bueno es entonces que como pueblo de Dios le pidamos a nuestro Padre que su Espíritu esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. No descuidemos la presencia, la comunión, el vivir en armonía con el Espíritu de Dios. Eso hará que las manifestaciones de la carne sean desvanecidas. Otro conocimiento. En Eclesiastés 8:12 dice, yo sé, este es otro conocimiento, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios.
a los que temen ante su presencia. Isaías 3:10 dice: decirle a los justos que les irá bien. Entonces, de aquí aprendemos, amado pueblo de Dios, que la vida de un sadik, la vida de un justo, tiene garantizada su vida, que les vaya bien en esta tierra. Pero tienes que conducirte por esa senda. Y la senda del justo dice que va de aumento en aumento. Va de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, de gracia en gracia. Dice que es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Ese debe de ser nuestro objetivo. Y el justo es reconocido por dos tipos de fe que desarrolla en su persona: la fe en su Creador, la fe en Dios, pero la fe en su propia persona. Ese es un justo, el que agrada a Dios, pero también en su entorno quiere ser agradable con los que conviven con él. Y entonces, ¿qué dice el sabio Salomón ante esto? Dice: yo sé que les irá bien a los que temen a Dios. Decirle a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Este es el otro conocimiento que debemos nosotros de desarrollar en nuestra vida. Y vamos terminando. En el Salmo 56:9 dice: esto sé. Fíjese cómo David tenía este conocimiento. Esto sé, que Dios está a favor mío. Entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Dice, ¿qué conocimiento debemos de tener? Que contamos con la protección divina. El Hijo de Dios tiene una protección maravillosa, porque ese Hijo de Dios dice que cuando recibe la palabra, lo dice Salmo 56:10, cuando esa palabra aparece, cuando el consejo aparece, cuando la instrucción aparece, dice: yo te alabo y yo te honro. Fíjese, no está descuidado, no menosprecia la palabra, sino cuando aparece la palabra, la recibe y le da gloria, le da gracias, agradece a Dios. Y por eso en el 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vale la pena, amado pueblo de Dios, que día a día el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios se active en vuestra vida. Y lo que también debemos de saber es lo que dijo esta mujer llamada Marta allá en Juan 11:24. El Señor le dice: tu hermano resucitará. Y ella tenía este conocimiento y dice: yo sé que resucitará en la resurrección. Ese es el objetivo de nuestra vida, estar con ese conocimiento, que el día en que se toque el shofar en los cielos, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados a las nubes para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Esto lo debes de conocer. Entonces, cuando conocemos y somos un testimonio, estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor. De eso se trata. Nuestra estancia en esta tierra es impregnar la palabra, tener la palabra, vivirla, y con ello también manifestamos que tenemos un Padre, que tenemos protección, que ese Padre estará siempre presente, enviando sus favores para que nos vaya bien en la tierra, dándonos a su Espíritu Santo para que podamos
caminar con amor, poder y dominio propio, y también tener el conocimiento que resucitaremos en el día de la resurrección. Amado pueblo de Dios, estar en el Evangelio de Jesucristo no es una religión, es un estilo de vida rodeado de maravillas, rodeado de milagros, viviendo como nuestro Señor nos enseñó a vivir en esta tierra. Por eso allá en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo se presenta como el testigo fiel. Vamos a darle lectura en el capítulo 1, versículo 5. Jesucristo dice: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, el alfa y la omega, o la Aleph y la Taf, el principio y el fin. Amemos a Dios, amemos su palabra, y termino con esto: pídele al Espíritu de Dios que abra tus oídos, tus ojos y tu entendimiento. Eso hará que veas maravillas, que entiendas, comprendas y degustes tu travesía por la vida. Pase lo que pase, Dios está a tu favor. Decirle al Sadik que les irá bien. Con esa confianza caminamos. Oramos. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, gracias por tu respaldo, gracias por tus promesas, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la vida, gracias por la provisión, gracias por el sustento y los recursos, gracias por todo lo que tú has rodeado vuestra vida. En esta preciosa mañana me uno en oración con tus hijos, con tu pueblo. Muchos de ellos están pasando por un momento adverso, por un momento de conflicto, de angustia, de incertidumbre, de dolor, enfermedad, preocupación, ansiedad. Muchos de ellos también se encuentran sin empleo, sin trabajo. Pero hoy, Padre, acudimos a ti, fuente de agua viva, y nos acercamos a tu hermoso trono, a ese trono de la gracia, porque claramente tenemos esa confianza que tú envías la pronta ayuda a favor de tu pueblo. Por favor, Padre, sea extendida la misericordia, la bondad, y sean abiertos los cielos a favor de tu pueblo. Ahí donde ellos se encuentran, reciban en este momento, Señor, por tu bondad y misericordia, reciban ellos respuestas sobrenaturales. La salud, el bienestar, sea secada toda enfermedad, todo aquello que acosa, todo aquello que debilita el cuerpo de tu pueblo. Sánalos por tu gran bondad, Señor. Levanta a tus hijos, limpia sus órganos, sea extirpado todo daño de los órganos de tu pueblo, que ellos puedan caminar fuertes, sanos, porque ellos son tu pueblo y ellos te alaban, te exaltan, te adoran, te sirven. Bendícelos, Padre. Levántales de ese lecho del dolor. Seas tú quitando todo daño, Padre. Pero también te pido por los matrimonios, sea enviada tu luz y tu salvación para que sea erradicada toda influencia de la maldad y de las tinieblas, queriendo dividir, divorciar, separar a los matrimonios. Sea tu luz y salvación sobre ellos, Padre. Envía, Señor, ideas, estrategias, relaciones, contactos para que tus hijos tengan un empleo o emprendan un negocio. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, tus hijos son bendecidos. Gracias, amado Padre, por la respuesta enviada. Gracias por el milagro manifiesto. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza en nuestro Padre Dios. Decirle a los justos, les irá bien.
Camine con esa seguridad, camine con esa convicción. A ti te va bien. Tú estás bien. Dios te abre los cielos de manera sobrenatural. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la hermosa gracia de Dios te siga respaldando. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.